¿Cómo anda todo? Varios años sin verlo. Sí, ¿cuántos años, no? ¿Cuántos años, poeta? ¿Cuántos años? Bueno, nada, bienvenido. Como te había dicho, de generar esta posibilidad de estas conversaciones, inclusive de la preparación de nuestros estudiantes, pues es muy factible, muy beneficioso, ¿no? Y hace muchísimo. Para mí es un honor tenerte acá, porque de hecho admiro muchísimo tu trabajo, creo que a nivel profesional tiene un nivel muy alto. Y bueno, nada, un poco la idea es que nos empieces a hablar cuáles son tus orígenes con esto, por dónde comenzó esta venida, esta inquietud por la ilustración, si fue un tema netamente de que la vida te llevó hacia allí o que siempre hubo como que esas ganas de ir buscando ese camino. Y después, bueno, vamos a ir de a poco hablando de qué va tu obra, cuál es esa metodología que estás empleando para empezar a elaborar y, bueno, otras cosas de las cuales te iré yo preguntando en la conversación. Bienvenido, Antonio Javier Capaz. Muchas gracias, mucho gusto de estar aquí con ustedes, aquí hablando y conversando de estas cosas. Pues, cuento que cómo comenzó todo esto de la ilustración. Pues yo recuerdo que a mí siempre me gustaron muchísimo los libros ilustrados. Recuerdo que en Cuba se publicaban sobre todo libros rusos o algunos libros publicados en Cuba, que era gente nueva que hacía esas publicaciones. Y siempre fue una cosa que me gustó mucho, pero bueno, de chiquito como lector simplemente, no más que eso. Y, y más que la ilustración siempre me interesó, pero poderosamente dibujar, o sea, las artes plásticas de dibujar. Y estudié entonces artes plásticas a nivel elemental, o sea, en secundaria, en una escuela de arte, allá en Santa Clara. Y después estudié diseño gráfico en el ISDI, en el Instituto Superior de Diseño en La Habana. Y estando allá en el ISDI, mi primer descubrimiento o reflexión sobre la ilustración como posible trabajo, ¿no? Como dedicarse a eso, fue por un libro que había en la biblioteca de allá del ISDI, que era de maestros del arte fantástico, algo así, no me acuerdo ahora el nombre exactamente, pero venían como, era una selección de varios de los grandes maestros del arte fantástico de del mundo, pues varios hay muy conocidos, y a mí me pareció fabuloso. A mí siempre me interesó mucho la ciencia ficción, la fantasía, y estos ilustradores trabajaban en esa línea. Recuerdo que había algunas cosas muy interesantes, había muchas cosas que la mayoría era del dibujo, pero había algunas cosas de escultura, de gente que ha trabajado para cine, que de cierta manera es otra manera de mezclar la creatividad fantástica en cierto tipo de narrativa, que no necesariamente es la ilustración, pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, ese libro me fascinó, me dejó así muy conectado, y empecé a pensar en la posibilidad. Ya desde ahí, desde ese momento, allí conocimos a Bencomo, que fue profesor de ilustración, que mmm, para mí fue una guía muy grande, muy grande. Bencomo me dio muchas luces en todo el mundo de la ilustración, en las historietas y todo eso. Y, y bueno, no, ahí empecé, ahí arrancó la cosa como un interés ya bastante serio, ¿no? Después de eso, seguí trabajando en Cuba en diseño gráfico, o sea, después que nos graduamos de diseño, seguí trabajando como diseñador gráfico por varios años, quizás por unos 3 años más o algo así, o 4. Pero ya me vinculé desde esas épocas con gente nueva, hice algunas ilustraciones para libros de gente nueva allá en Cuba, trabajos muy puntuales.
Y en el año 99 yo me fui a vivir a Bogotá, Colombia. O sea, en Cuba conocí a una colombiana, nos casamos, nos fuimos a vivir a Colombia. Y en Colombia hay una industria editorial muy grande. Se publican muchos libros escolares, está Norma, la editorial Norma, está Panamericana, las dos son muy, muy grandes y publican muchas cosas. Norma, sobre todo libros escolares, y ahí yo me empecé a vincular con esa gente, empecé a hacer mucha ilustración para libros escolares con Norma, fue lo que más hacía, en ese tiempo, aparte de otros trabajos puntuales que iban saliendo por aquí y por allá, pero ese era como el grueso. Y desde esa época me vinculé completamente allá a la ilustración. Empecé a hacer, o sea, ya cada vez hice menos diseño gráfico, no porque no me gustara el diseño gráfico, me encanta y lo sigo haciendo hoy en día, cada rato hago algunas cositas por ahí. Pero bueno, me vinculé tanto con la ilustración que el tiempo no me daba para hacer más que eso, ¿no? Y bueno, desde esa época hasta ahora he seguido ya la he seguido como profesión, la ilustración. Oye, excelente. Tenemos algo que veo que de alguna manera nos hace común a ti y a mí, es que nuestra formación viene desde el momento de escuelas de arte. Creo que eso para todos nos da como una base, ¿no? Esa dirección, pues ya se empieza a marcar ese criterio. Después, dentro de la formación de la universidad, yo siempre que le converso acá a los estudiantes, y bueno, lo conversaba contigo en estos días, nuestra formación es como una mezcla, ¿no? Allá la carrera es como una mezcla entre el diseño gráfico y parte ilustrada, porque el peso en el dibujo en la carrera es muy grande. Recuerdo desde que comenzábamos a trabajar en los primeros semestres hasta el último, bueno, el dibujo nunca dejó de aparecer en todo el recorrido. Y de hecho la posibilidad, recuerdo, no sé si en el tercer año de la carrera o en el cuarto año, cuando hicimos algunos recursos editoriales, pues portadas de libros, de poemarios, de algunas otras cosas, inclusive de trabajo de revista, lo abordábamos como ilustradores. Creo que desde allí, bueno, empezó, me imagino, la vena tuya. Recuerdo como, voy a hablar de una particularidad que recuerdo cuando estudiábamos, cuando llevaste una nave espacial, porque eres fan de la Guerra de las Galaxias, recuerdo bien, y llevaste como, creo que era una nave espacial, una maqueta que tenías por allí de algo que te interesaba, y nos llamó muchísimo la atención porque, wow, mira este señor las cosas que hace. En ese momento, bueno, nos dimos cuenta de, no me acuerdo si es la de Han Solo o cuál de ellas es, pero recuerdo que era una maqueta muy trabajada, muy trabajada, que creo que la estuviste haciendo mucho antes de entrar allá a la carrera. En esa parte, y bueno, por supuesto se empezó a definir quién iba a ser Caparó de alguna manera, como todo este mundo fantástico y toda esta cercanía, ¿no? a esa parte. Mira, me parece importante porque veo que de alguna manera ya cuando das ese salto que nos comunicas en Colombia, pues te vinculas de una vez a la parte editorial. Hoy en día todavía trabajas en ese espacio. ¿Cómo está haciendo esa cercanía, esa aproximación al medio editorial? Ahorita que estás allá en Canadá, ¿cómo están esos proyectos? Y de alguna manera sigue siendo el elemento principal o quizás el espacio principal para el ilustrador. Bueno, en mi caso sí, el espacio principal sigue siendo el editorial. Yo trabajo, desde que llegué a Canadá, yo me puse a buscar trabajo en editoriales. Fue una época muy dura, muy dura, porque sí, contactaba con editoriales, la gente muy amable en el portafolio, bueno, lo tendremos ahí en archivo por si acaso sale algo, que sé yo, pero no pasaba nada con eso. Y entonces contacté con una agencia que representa a ilustradores, que esto es una cosa muy común acá. Yo no conocía esto mucho, o sea, incluso, bueno, fue mi esposa y yo nos pusimos en toda esa búsqueda del inicio de haber llegado aquí, que estábamos, pero o sea, ese primer año fue muy duro. En algún momento ya encontré un libro en la biblioteca que hablaba de este tema y me dice, mira, quizás este tema de los agentes te interese. Y ahí me puse a buscar.
y me puse a enviar portafolio a las agencias de ilustración. Y ahí encontré, después también de enviar a muchas agencias, encontré una que es la agencia con la que sigo trabajando hoy en día. Que ellos, lo que hace una agencia es efectivamente ellos tienen los contactos, hablan con las editoriales, con los distintos clientes y se vuelven como una especie de puente entre los clientes y nosotros. Y el enfoque mayor que yo he tenido durante todos mis años trabajando con ellos ha sido hacia el mundo editorial, hacia los libros y también un poco las revistas, pero ese ha sido como el camino más fuerte, ¿no? Sobre todo, con lo que yo más he trabajado en este caso ha sido con Estados Unidos, las agencias de Estados Unidos, la mayoría de los clientes son de allá, donde la industria editorial es muy, muy fuerte. He hecho algunos trabajos con Canadá, han sido pocos, no ha sido mucho. Yo vivo en una región de Canadá que es Quebec, que es francófona. La industria editorial aquí es muy local, es pequeña, no tiene ese empuje tan grande que tiene en otras partes. Sin embargo, el fuerte de Quebec está enfocado en el tema, en el mundo de la ilustración, está enfocado hacia los videojuegos, porque aquí están algunas de las empresas más importantes de videojuegos del mundo, están aquí en Quebec precisamente. Entonces aquí hay muchas escuelas de arte y escuelas de ilustración con ese enfoque. No tienen el enfoque editorial, que es lo que yo tengo, sino es un enfoque, y son enfoques muy diferentes, ¿no? En este sentido, son enfoques muy distintos. Pero a mí el enfoque editorial siempre me ha gustado mucho porque me parece que ofrece en general una versatilidad muy grande en cuanto a diferencias de estilos, a distintos manejos de narrativas y estas cosas que a mí particularmente me interesan mucho, ¿no? Entonces, sí, ese fue más o menos el camino, en resumen, que yo tomé. Sí, acá inclusive nosotros en el instituto en algún momento, una de las direcciones que se pensaba tomar cuando parte de alguna de las casas de estas de videojuegos también estaban buscando instalarse acá en Caracas. De hecho, empezaron después un tema político allí, sobre todo de resoluciones, donde ellos tuvieron que salir porque se prohibieron algunas cosas de los videojuegos y fueron a instalarse algunas a Colombia. Y recuerdo que la dirección en ese momento, por ese boom, la dirección del instituto estaba un poco yéndose hacia esto, ¿no? Hacia generar ilustradores que pudiesen trabajar en todo este mundo del videojuego. Yo coincido un poco contigo a nivel personal, pero inclusive a nivel de formador, porque tengo ya varios años dentro de esto, creo que ciertamente coincido contigo en que el mundo editorial le permite un poco más de posibilidades al ilustrador, es decir, más libertades, más ese hecho de encontrarse conceptualmente consigo mismo y no marcado por un espacio que de repente, si no respondes a él o con ese patrón, pues no va a ser tan efectivo, ¿no? Creo que hay más libertades a la hora de trabajar en lo editorial que inclusive, más allá del saber o no dibujar bien, creo que a nivel conceptual es muy abierto esa posibilidad. Pero sí, también sucedió acá en ese momento. Qué interesante lo que nos estás comentando sobre esto de las agencias de ilustración, porque acá en muchos años hemos tenido grandes agencias, pero las agencias en general, su base principal es el diseño, y se habla de que, bueno, el manejo publicitario, pero yo siento que de este lado, pues la ilustración no tiene como tal agencias de ilustración. Cuéntanos un poco en detalle cómo funcionan esas agencias de ilustración, como agencias de ilustración, como tal, porque las de acá casi todas son de diseño o agencias publicitarias, pero como de ilustración, es decir, pocas, si acaso, sí, o es muy contado y puede existir, no tienen el peso de repente en el mercado, ¿no? Los profesores del año, graduado de acá y bueno, recién
puesto acá en el ruedo, acá en la institución. Coméntanos, Javier, un poco más en detalle para dar luz a los muchachos con eso. Sí, las agencias de ilustración, o sea, a diferencia de una agencia, la agencia de publicidad o de diseño, son agencias que hacen el trabajo, o sea, ellas, los clientes los contactan, ellas hacen el trabajo, hacen las investigaciones y realizan el trabajo. La agencia de ilustración es por lo general lo que se llama una agencia de representantes. Ellos lo único que hacen es crear una especie de puente entre el cliente y el ilustrador. O sea, por lo general estas agencias son formadas por profesionales, que es gente que de alguna manera tienen muchos contactos en el medio, que conocen o a muchas editoriales o a muchos clientes de publicidad, o tienen muy buenas relaciones con agencias publicitarias, pero o sea, ellos están en un punto muy favorable porque tienen el conocimiento de muchos de los clientes, mientras que para el ilustrador siempre es más difícil acceder a esos posibles clientes, ¿no? A esos posibles editoriales o empresas o agencias de publicidad, etcétera. Entonces el representante, la agencia representante, lo que hace es efectivamente ellos encuentran un cliente, ellos se encargan siempre de estar promocionando a los ilustradores que ellos representan, hacen promociones personales, se encuentran con los clientes, hacen presentaciones, hacen promociones también por internet, o sea, distintas maneras. Cuando a un cliente le interesa el trabajo de uno o tiene un proyecto que ellos dicen, bueno, tal ilustrador de tu agencia me parece que se presta muy bien para el trabajo, tenemos un presupuesto de tanto dinero para hacer ese trabajo, entonces, y bueno, los requisitos son esto y esto y esto, si nosotros necesitamos tener tales y tales derechos sobre esa imagen, y ellos me contactan. Y al contactarme me dan toda esa información. Bueno, hay un proyecto, un cliente, pagan tanto, ellos quieren tener tales derechos con respecto a la imagen, este es el calendario que tienen, necesitan la imagen en tal tiempo, o la imagen o el libro o lo que sea en ese caso. Y yo digo si sí o si no, y si yo acepto, pues ya simplemente me dan el dato de la editorial, en este caso del cliente, y yo ya continúo solo trabajando con la editorial en ese proyecto. Al final del trabajo, yo le notifico a la agencia, es la agencia la que cobra, o sea, la agencia le cobra al cliente, y de ahí ellos deducen un porcentaje que les toca a ellos, por porcentaje por haber hecho todo este trabajo, y el resto me envían el pago a mí. Entonces sí, la agencia de representante de ilustrador funciona de esa manera, es una especie de puente. Hay gente que no les gusta por el hecho de que ellos no quieren que una agencia se quede con un porcentaje de lo que les pagan a ellos, o sea, no les interesa eso, entonces, pero en general la persona que no le gusta trabajar con una agencia tiene que ser un ilustrador que tenga muchos contactos en el medio, que diga, bueno, yo no necesito una agencia, yo solito me puedo desenvolver sin necesidad de eso. Dime. Me imagino que tendrá una representante o un representante que de alguna manera permanentemente se mueve un poco como en el sentido que se maneja en arte, ¿no? Es decir, tienes a alguien que de alguna manera es quien te va buscando esos posibles contactos y te va promocionando las piezas y siempre, por supuesto, te mantiene al tanto de lo que va a suceder ahí. Exactamente, sí. Hay una cosa curiosa que es, bueno, antes de hablarte de esto, en Colombia yo trabajé con agencia. Fue un concepto realmente nuevo. Cuando llegué a Canadá fue que ya lo había escuchado a hablar antes algo de esto de las agencias, pero fue hasta que llegué aquí en Canadá. En Colombia yo desde que llegué conocí a algunas personas que trabajaban en algunos de estos medios editoriales, y como me vinculé directamente a trabajar con ellos, pues no tuve esa necesidad de tener un agente, ¿no? Un representante. Acá en Canadá o en Estados Unidos para mí es más difícil, o sea, llegué aquí sin ningún contacto, me he ido haciendo algunos, poco a poco, pero llegué sin ninguno.
Entonces, el tener una agencia fue una ayuda muy, muy grande. Pasa una cosa también, hay muchos clientes, sobre todo clientes grandes, empresas grandes, filiales grandes, que prefieren trabajar únicamente con agencias, porque de cierta manera sienten la seguridad de que la agencia les va a responder, ¿no? O sea, de que ellos no quieren conocer a un ilustrador, a alguien completamente desconocido, que de repente se pierda y no les entregue las cosas a tiempo, se atrase con los trabajos. Entonces, sobre todo las editoriales grandes prefieren buscar los ilustradores a través de la agencia, como que se sienten más seguros, van directamente a la agencia, hablan allá con los agentes y los agentes le dicen, mira, para tu proyecto te propongo a Caparó, a fulano, son los ilustradores que más van con el estilo que tú buscas. Y para ellos es como un poco más fluido que buscar a ciegas entre millones de ilustradores que puede haber, que hay en el mundo, ¿no? Entonces, esto es una cosa que sucede mucho, sobre todo acá en Norteamérica. Sí, no, me imagino que así es, y bueno, creo que hay otras partes también, creo que en España es un poco así. De hecho, bueno, creo que se manejan también con el tema de las asociaciones de ilustración, cosa que acá me llama mucho la atención. Sé que de este lado de Latinoamérica, Brasil, México, la misma Argentina, tienen, digamos que sociedades de ilustradores con mucho prestigio, de muchos años, con mucho peso inclusive en el mercado, y bueno, inclusive es un espacio para tú poder acercarte. Claro, puedes acercarte a partir de estos espacios que te permite, pues, de una vez contactar en directo con el profesional, ¿no? España creo que también tiene, Italia. De hecho, yo sigo una asociación italiana de ilustración que me parece magnífica hace muchos años. España tiene varias, hay unas principales, pero inclusive por regiones creo que tiene algunas. Soy fanático de la de Brasil. Brasil me parece un sitio de verdad, es decir, impresionante todo lo que produce a nivel de profesionales, es impresionante todo lo que tiene. Y bueno, nada, creo que de alguna forma eso pues permite. Acá no tenemos, acá en Venezuela no hay, creo que hubo los indicios de alguien que trató de generar, exacto, algunas agrupaciones, pero no lo tienen porque tampoco tiene, digamos que recurso legal la profesión, claro. No existe esa parte y nos manejamos de manera independiente. Muy rico eso que nos dices, porque una de las insistencias mías con los estudiantes es que porque ellos mismos no generan un poco este tipo de agencias, ¿no? de espacios que les pudiese dar un peso legal y empezar a emprender dentro de un mercado que, a pesar de lo difícil que está todo, pues no deja de ser virgen en todas las posibilidades de cosas que se pueden estar haciendo. Entonces creo que entre 3 o 4 de ellos pueden realmente gestar algo similar y empezar a hacer como un grupo, un paquete, y hacer un espacio que legalmente les permita tener una representatividad y, por supuesto, a nivel de imagen, en todas las cosas que empiezan a salir aquí, si sean pocas, pues la ilustración empieza a tener el peso definitivo. Bueno, nada, me encantaría, muy bueno este comienzo, me encantaría que nos hablases un poco, y si tienes algo que mostrarnos un poco allí. Nos hablabas del dibujo, que bueno, te quedaste prendado del dibujo, y que para ti el dibujo es así como el elemento de identidad, ¿no? Que te llevó a la ilustración, y que me imagino por las cosas que veo en tu Instagram y los videos que veo, que por supuesto es el elemento que permanentemente estás usando. Te digo esto porque sé de algunos ilustradores que de repente parten de otro tipo de proceso a la hora de trabajar, aunque el dibujo es primigenio para toda idea y es digamos que el comienzo del todo, porque como elemento básico la línea define cualquier concepto o forma, pero en el caso de algunos ilustradores pues trabajan con manchas, trabajan con algunos collages, algunas cosas, de repente escriben más que dibujan, pero en el caso tuyo sé que el dibujo es así como lo que te lleva de la mano. Cuéntanos un poco de ese proceso, de ese acercamiento, de ese de repente momento en que arrancas a trabajar y a lo mejor, bueno, no hay ninguna editorial que te está pidiendo nada, pero Javier tiene inquietudes y quiere de alguna manera empezar a mostrarlo en una página y después llevarlo al espacio digital. Cuéntanos de allí de eso. Bueno, dame un instante, voy a hacer... Tenía las ventanas abiertas y hay mucho ruido afuera. Mira, y antes de que empieces, no interrumpirte para no ser
totalmente maleducado. Nos acompaña nuestra coordinadora general, la profesora Morena Díaz, uno de nuestros más grandes cerebros acá, pues. Es nuestra guía ahorita de muchísimas cosas. Está bien. Bueno, pues sobre el proceso, sí, el dibujo es crucial, es definitivamente crucial, creo yo. Hay algunos ilustradores que tienen un acercamiento diferente en la manera en que empiezan un proyecto, pero de cualquier forma que se haga un proyecto, o sea, hacer ilustración no es hacer arte como en el sentido de, ¿cómo te explico? O sea, un artista puede tener su proceso, ser exactamente hacer manchas, pegar papeles, hacer cualquier cantidad de cosas, y ese es su proceso y está bien. Pero un ilustrador necesita funcionar dentro de un sistema, y este sistema es el proceso de publicación de una imagen. El sistema es el proceso de publicación de una imagen, ya sea si se va a publicar en internet, si se va a publicar en un libro, si se va a publicar en un videojuego, en cualquier lugar la ilustración va a ser publicada, y para ser publicada el ilustrador tiene que trabajar en un equipo. No es su arte, es el arte de todos. Y eso es imprescindible. O sea, el equipo es esencial. La idea puede ser, la idea por lo general viene de otro lado. Hay alguien que escribió el libro y yo lo voy a ilustrar, o hay una editorial que decidió, porque a veces ni siquiera el libro comienza en el autor, a veces comienza en la editorial. La editorial dice, caramba, queremos hacer hagamos una serie de libros sobre, no sé, un niño que va a una escuela de magos, porque eso ahora está, no sé, a todo el mundo le gustan los magos ahora. ¿Qué podemos hacer? Y la misma editorial empieza a proponer un proyecto y empieza a desarrollar este proyecto y empieza a unir gente. Y entonces se empieza a trabajar con un autor o autores. Empieza esto a coger forma. Cuando las cosas llegan al ilustrador, ya existe todo un equipo armado, ya la cosa por lo general está muy avanzada. Muchas veces los libros ya están escritos, a veces no, a veces llegan a mí con proyectos que están empezados, pero no está completamente escrito el libro, pero ya yo tengo que empezar a ilustrarlo porque hay fechas para publicar las cosas, para presentarlas. Y en este sentido, el ilustrador necesita presentar siempre bocetos. Eso es lo primero. Y la única manera, o sea, la única manera de presentar bocetos es dibujando de una forma u otra. Hay quien puede hacer un pequeño collage de imágenes en, no sé, en Photoshop y presenta eso, pero siempre en algún momento el ilustrador tiene que resultar bocetando, y para eso no hay nada como el lápiz. O sea, el lápiz, ya sea el lápiz de grafito o el lápiz digital para los que bocetan digitalmente. Pero hay que dibujar, porque muchas veces, la mayoría de los casos, la editorial te dice, muéstranos unos bocetitos muy sencillos para discutir en la siguiente reunión, y entonces uno se sienta y a partir de ahí la cosa va evolucionando, se van creando bocetos más elaborados, se van cogiendo y cambiando cosas. Entonces, es imposible, para un ilustrador es imposible arrancar haciendo su arte, que pueden ser manchas y, como te digo, y collage de papeles y trozos de madera y instalaciones y lo que sea. Ese puede ser el resultado final de la obra, pero en el camino mucha gente tiene que ver y tiene que aprobar cosas y que ir modelando la idea antes de llegar a ese paso final, ¿no? Entonces sí, esa es la cosa. No sé si me desvié del tema. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón.
No, va muy bien, va muy bien, va muy bien. Una de las bueno. cosas esenciales de lo que dijiste ahorita es que se debe entender que hay muchos filtros, pues, es decir, hay muchos, son Sí, muchos los filtros. Es decir, no es nada más la comunicación entre tú como autor del dibujo y el que va a recibirlo al final. Es decir, si además de eso trabajas con una agencia, pues, es decir, está desde el creativo, el representante de la parte creativa de la oficina, hasta, imagínate, la parte gráfica, a lo mejor del que está haciendo una diagramación y puede que de repente el texto creció y hay que incluirle algunas otras cosas y puede que busque hasta variarte y recortarte la pieza y a lo mejor tú no estás totalmente de acuerdo, pero hasta ese filtro tiene que empezar a comunicarse, a lo mejor regresa o le da continuidad al proceso que va a estar allí. Eso me parece genial lo que acaba de decir, porque sí, ciertamente, una de las cosas esenciales, de hecho, que todo el mundo tiene que entender en que esto camina dentro de un equipo. Es decir, esto va dentro de un equipo y tú eres el talento contratado para llegar a ese resultado porque conoces tu trabajo, pero realmente lo que se busca es que el resultado final no solo vaya de tu mano, sino que todo el equipo lo lleve hasta el final cuando resulta y acontece mucho más. Por ejemplo, si la ilustración a lo mejor tiene que participar de un corto animado, por ejemplo, creo que es mucho más fuerte todavía eso porque, oye, es mucho mayor la cantidad de recursos que hay que manejar antes de llegar a la edición, que es ese momento donde de repente vamos a ver qué tanto queda en la edición y cómo va a salir el recurso, ¿no? Muy valioso esto que nos dice. Hay algo que lo que estabas acotando allí que me parece importante, el hecho del boceto. ¿Cómo Caparó comienza a trabajar esas ideas? Te lo pregunto desde el punto de vista de acá, de nosotros como profesores, como educadores, como formadores. Por ejemplo, el profesor Richard y mi persona, el profesor Carlos Dávila, que le doy la bienvenida, el profesor Simón, que están acá acompañándonos. Bueno, hemos tenido ese vínculo. Richard y yo, por ejemplo, compartimos materias de dibujo. En el caso del profesor Dávila tiene una materia fundamental que es ilustración. El profesor Simón trabaja también con ilustración, pero trabaja con una materia de animación. Pero el tema de generar esos bocetos, el tema de vincularse con la idea en esos procesos iniciáticos, yo siempre le planteo a los estudiantes que hay como niveles, ¿no? Hay como aproximaciones a todo esto. Y te confieso que en estos últimos tiempos se vuelve un poco engorroso el hecho de que ellos se familiaricen y disfruten ese camino, ese proceso que puede parecer tedioso, pero que de alguna manera es el que más te enamora para el desarrollo del concepto. ¿Cómo Caparó aborda este proceso de boceto? ¿Cuáles son de alguna manera la descripción de esos pasos afines para poder llegar al final al resultado? Más o menos, si nos lo puede describir, sería genial para nosotros, para de alguna manera pues, tener más luces, ¿no? Con eso en la transmisión a los estudiantes. Bueno, pues en mi proceso actual yo recibo pues la dirección del, por lo general es el art director, el que me contacta a mí en las editoriales, el director de arte, quiero decir, que es una figura bien importante porque que yo no conocía antes de llegar acá. O sea, en Colombia, por ejemplo, cuando yo trabajé en las editoriales, siempre yo hablaba, o sea, todo lo hacíamos directamente con el editor. Y el editor era un trabajo, o sea, se alaban los pelos los editores, porque para ellos definir colores o explicarles a un editor cómo yo pensaba desarrollar visualmente una imagen, muchos editores no lo ven, porque el editor es una persona cuyo, cuyo trabajo central es editar un libro y se centran más en el texto, en una cosa, tienen una formación los editores por lo general más como literatos que como artistas visuales. Pero existe una figura que, por ejemplo, como te decía, cuando trabajé en Colombia no existía, que es la del director de arte. El director de arte finalmente es como un diseñador gráfico o un artista o un ilustrador que en vez de dedicarse a ilustrar, tiene una visión. Y por eso la persona lo buscó a uno precisamente, es porque saben que mi estilo gráfico
es apropiado para la visión que ellos tienen de determinado libro. Entonces, las notas que envíe el director de arte siempre son importantísimas. Y con eso empieza el proyecto. O sea, siempre a mí me llega un brief, una descripción del proyecto, donde ellos me dicen para qué público es, si es enfocado más para los niños, más para las niñas, o para un público general, qué edad tiene ese público, y me entregan a veces o sea, siempre me entregan una breve descripción del el libro que tengo que ilustrar. A veces me envían el libro completo para leerlo. O sea, en el caso de una novela, muchas veces me entregan solo una descripción, porque con eso ya es suficiente, o la novela no está terminada. Otras veces me dicen, no, mira, toma la novela, queremos que tú la leas completa y nos propongas tus cosas. Pero siempre ese primer encuentro con el director es imprescindible. Primeras palabras, ¿no? Esa primera descripción del texto. Yo, a partir de ahí, lo que hago es imprimir todo eso e irme a la calle. Sí, porque cada vez que me siento, en cuanto yo empiezo a echarle cabeza a un proyecto, empiezo a tener como muchas imágenes, empiezan a venir a mi mente desde el primer instante, empiezan a venir imágenes de personajes, de lugares. Si es una historia que se desarrolla en la China, entonces empiezo a imaginarme escenas de la China o películas que he visto que se desarrollan en, no sé, en la China antigua, y entonces la cabeza empieza a trabajar y es un mecanismo que arranca inmediatamente. Y en ocasiones he cometido el error de ponerme a buscar en internet, y entonces empieza uno a buscar referencias y a buscar imágenes y a buscar películas, y se le va llenando a uno un poco la cabeza de un exceso de imágenes y de cosas que hay, que después es muy difícil quitárselas para poder trabajar y hacerlo de uno más libremente. Entonces, yo por lo general imprimo todo ese texto que me dan y me voy a la calle, a un café, a un parque, a algún lugar donde pueda trabajar sin la computadora. O sea, mi trabajo es digital, no sé, el 90% de lo que hago, estoy frente a una computadora la mayor parte del día. Entonces, cuando tengo que hacer esta parte de bocetos, trato de alejarme lo más posible, no buscar nada en internet, no puedo buscar ninguna referencia, simplemente irme a alguna parte donde leer, tomar notas, garabatear lo más posible. Mis cuadernos, a ver si tengo algo. Sí, espera. Mis cuadernos de bocetos son de todos tipos y tamaños. Pero por lo general, no sé, me llevo un cuaderno de bocetos y empiezo a anotar cosas. A veces son bocetos un poco más elaborados, a veces son simplemente pequeños apuntes de cositas. Bueno, por ahí mi hija a veces me los coge. Te nutre. Sí, me nutre. La agarra y empieza a poner cosas que no. Pero yo voy haciendo apuntes de cosas que después pueden ser que me sirvan, puede ser que no, pero me van dando como que voy entrando, ¿no? en el proyecto, le voy entrando poco a poco. Y yo, por ejemplo, hago estudios cuando tengo que hacer estudios de personajes, entonces trato de probar distintos ángulos, distintas maneras de acercarme a eso, ¿no? A veces hago unos apuntes muy sencillos, que son como un pequeño garabato para entender más o menos. Sí, lo que llamamos acá un rough. Un rough. A veces hago apuntes muy chiquitos. Por ejemplo, esto fue una cosa mía. Fue una serie de unos personajes. Conozco el personaje, muy sabroso. Y entonces empecé a dibujar esos robots y eran todos apunticos chiquitos, y voy poniendo notas alrededor y apuntando cosas. Ese trabajo me gusta hacerlo así solo, lejos de todo, ¿no?
Y, sí, y escribo bastante a veces, o sea, si hay cosas que escribir, escribo. Y este proceso, Javier, Sí, este proceso, con este primer brief, de alguna manera, ¿qué tiempo sientes que te toma? ¿Cuántos días, más o menos? Yo sé que, bueno, ya tú eres un profesional en esto y de alguna manera, pues, va a haber una diferencia con el estudiante. Pero más o menos tú le das qué tiempo a esto, no sé, un par de semanas, 3, 4 días para esclarecer y comenzar a trabajar. sí, por lo general es más, o sea, depende del proyecto también. O sea, si es una, digamos, una carátula, que es lo que estoy haciendo, por lo general este trabajo de bocetos me toma, digamos, un par de días. A ver, carátulas de novelas, por ejemplo. Hace poco hice una carátula para una novela y ellos me dieron la novela. Me dijeron, léetela. Y entonces, bueno, obviamente me tocó un par de semanas leerme la novela completa y mientras la iba leyendo iba tomando pequeñas notas, pero digamos que habitualmente ellos me dan este brief, esta descripción del proyecto y yo me tomo como 2, 3 días haciendo estos pequeños apuntes, pequeñas notas y eso. Y ya con eso, entonces yo me siento y hago los bocetos que le quiero presentar al cliente. Los primeros bocetos que les quiero presentar, que por lo general son otro par de días de trabajo. Claro, que ya me imagino que es a posterior de estos apuntes iniciales tuyos. Sí, exacto. Estos apuntes iniciales son para mí. Son para ti. Sí, sí, porque son desordenados, tienen cosas escritas encima. Y si uno le muestra esto al cliente, antes le crea un ruido, o sea, una confusión. Por lo general, para los proyectos, yo entrego no más de 3 bocetos. Trato nunca de entregar uno solo, a no ser, me han llegado proyectos donde ellos me dicen exactamente qué es lo que quieren que yo ilustre. Entonces, cuando es demasiado específico, que ellos me dicen, queremos este personaje aquí, detrás va a haber un castillo y después va a haber una montaña y etcétera, y el cielo tormentoso. Y entonces, cuando ya ellos me lo dan tan específico, bueno, ahí va un boceto, porque no hay mucho espacio en el cual explorar. No son mis proyectos preferidos, pero suceden. Pero otras veces, cuando tengo más libertad de crear, por lo general les presento unos 3 bocetos en un estado muy sencillo, a veces blanco y negro, a veces le pongo un mínimo de color. Cuando digo un mínimo de color es simplemente como para que ellos vean la paleta que yo tengo en mente, o sea, solo que vean, bueno, la carátula va a ser primariamente azul y un énfasis en esta parte acá como en unos naranjas y le hago como unas pequeñas manchas que eso lo hago en digital. Pero en general lo importante de esa primera presentación suelen ser dibujos en blanco y negro. Y te pregunto, la presentación de estos bocetos, por ejemplo, ¿qué formato? Si se puede saber más o menos, si hay un estándar que tú tengas y si de repente a la hora de presentar hay una dinámica allí donde eso tiene una formalidad o de repente no importa que esté en un cuaderno sketch o de repente es digital. Coméntanos mucho porque esto, es decir, como el estudiante me es importantísimo que ellos entiendan cuál es el valor que tiene esto, ¿no? Hoy en día los bocetos se presentan en digital, se envían por lo general por correo. O sea, es muy raro el caso en que un ilustrador se siente con el editor a conversar sobre los bocetos de un trabajo. Eh, Únicamente esto sucede en caso de que, bueno, de que ambos estén en la misma ciudad, en el mismo lugar y que el trabajo requiera Claro. que las personas estén juntas y tengan toda esta charla sobre la... Era antes así mucho, porque bueno, en otras épocas había que escanear nomás, ya era una complicación y meter en un disquete y llevar y traer. Un zip.
Exacto. Entonces ya hoy en día todo se presenta, es digital, uno envía por email. A veces hay editoriales que tienen, o sea, unos protocolos, ciertos protocolos de seguridad con respecto a las imágenes. Ellos no quieren que se transmitan por email, entonces tienen algunas plataformas donde uno, ¿cómo se llama? Donde uno sube los archivos, los coloca en las carpetas que le digan, qué sé yo qué, pero eso es 100%. Todo el mundo lo mueve en digital, se envían a la editorial y ellos por lo general tienen sus meetings internos en los cuales no participa el ilustrador, ni participa el autor del libro tampoco, porque es la discusión a nivel interno editorial, donde si está presente el ilustrador o el autor, se pueden herir sensibilidades, se puede, o sea, entonces es mucho más práctico para ellos tener estos meetings ellos solos primero, donde ellos deciden determinadas cosas que van a pasar o no. Incluso un dato curioso, las editoriales tratan de evitar que el autor y el ilustrador se pongan en contacto entre sí para hacer el libro, o sea, porque se les va el control. Si entre el ilustrador y el autor se arma una comunicación ajena a la editorial, se rompe ahí el canal de comunicación. Entonces ellos prefieren que la comunicación pase a través de la editorial siempre, o sea, todos los criterios. Y ellos me envían mucho el feedback de los autores y yo les doy el mío, pero todo pasa por la editorial. A veces ellos organizan meetings online así, donde nos encontramos todos, la editorial, el escritor del libro, yo como ilustrador, y discutimos de determinadas cosas, pero siempre pasando por la editorial. Por la editorial. Sí, me imagino que el recurso ético allí, bueno, es fundamental, ¿no? Sí. El respeto a esas normativas por parte de todos ustedes como profesionales para que resulte coherente. No, te preguntaba un poco y eso me has esclarecido muchas cosas porque eso pareció genial cuando nos hablaste de ese retiro que haces para empezar a comunicarte con tu yo interno y empezar un poco a encontrarte con cuál es la interpretación de este, yo le llamo concepto literario, ¿no? Que es este briefing inicial. Me pareció muy valioso eso que nos lo digas porque es de alguna manera un poco lo que a veces nos cuesta de este lado. Es decir, creo que la invasión de imágenes que tenemos es tan grande, es decir, la proximidad y un montón de recursos que están a la mano, que de hecho a veces el mismo estudiante pues te determina qué quiere hacer, a veces sin poder, sin tener ni siquiera la capacidad de hacerlo, pero él te quiere decir que eso es lo que él quisiera, es decir, más bien es su añoranza a donde quiere llegar, pero un poco le cercena las posibilidades de interpretación, ¿no? Y de todos los recursos que puede encontrar en la pieza. Creo que un poco hablábamos de eso en estos días tú y yo cuando conversábamos por teléfono. Me pareció muy válido eso, porque creo que es una de las cosas que más debemos ahondar acá, que el muchacho un poco se enamore, el estudiante, de ese proceso inicial, que es el proceso más rico, más difícil ciertamente, porque tienes que pelear con el yo, tienes que pelear con el miedo, tienes que pelear con el no sé, con el quizás, con el tal vez, pero de alguna manera es el más valioso, porque es ese paso de inicio que después lo demás es empezar a ponerle pasta a la pared o ponerle friso para empezar después a terminar de darle pintura, pero que esa parte me parece importante y además de estos recursos legales que nos muestras acá. Te pregunto algo, es decir, por ejemplo, ya me esclareciste también que ese boceto, bueno, se le pone un recurso de color, nosotros a eso le llamamos acá prueba de color, a la hora de que el estudiante nos lo muestra, ya desde el punto de vista de aprendizaje, sí nosotros tenemos algunas particularidades donde de repente sí le exigimos al estudiante algunas cosas manuales, pero es por el hecho de que complemente con lo que está aprendiendo con otra materia, pues venga aquí y antes de pasar directamente a lo digital. Porque una de las cosas que he visto, y eso te lo comento porque recién ayer inclusive tenía contacto con un estudiante, veo que en algunos casos el estudiante maneja muy bien todos estos recursos digitales, hasta de dibujo directo con la tableta, pero es pobre todavía su dominio, ¿no? del personaje, su dominio de estructura,
Y entonces en algunos casos yo le digo que por qué razón todavía se le vuelve tan torpe si lo veo con tanto conocimiento de todos los, digamos, vamos a hablar coloquialmente, todos los vericuetos del programa, todas las posibilidades que le da el lápiz digital, pero veo que no, que de alguna manera no termina de cerrar la estructura. En algunos casos, de mi parte, a que se vaya a la hoja de papel y trate de verse, encontrar allí para que pueda de alguna manera entender ese yo y después volver a la pantalla digital. ¿Crees tú que eso es valioso? Que de alguna manera no se echa a ver ese tipo de cosas, que puede lo mismo, ¿sí? Sí, definitivamente es muy valioso. Aquí en Quebec, como yo les decía, el mundo de la ilustración está muy volcado hacia los videojuegos, porque hay varias empresas muy poderosas de videojuegos que están aquí en Quebec. Y incluso muchas empresas que se dedican a hacer efectos visuales para cine, que hacen los efectos especiales de muchas películas de Hollywood y eso, los hacen aquí también. Entonces las escuelas están muy volcadas hacia el tipo a preparar ilustradores y artistas gráficos hacia estos medios, ¿no? Que son medios no impresos, sino medios audiovisuales. Sin embargo, a pesar de que este es el objetivo final, las escuelas que enseñan aquí ilustración insisten muchísimo en el lápiz y el papel, o sea, pero definitivamente yo no he dado clases en ninguna, pero me encanta seguir los programas que ellos tienen. Incluso me gusta, muchas de estas escuelas tienen sesiones de dibujo anatómico, de dibujo libre, donde va el que quiera. Uno va en la noche, el día que tiene la sesión, paga y se sienta y hace. Y estas escuelas, incluso muchas de estas empresas, tienen su salón de dibujo, típico dibujo clásico con caballete o con banco y tablero, como ha sido siempre desde las escuelas de arte más tradicionales. Yo voy a cada rato, bueno, ya últimamente no, con todo este problema de la pandemia y todo eso, pero yo iba a cada rato. Hay una empresa muy grande ahí que se llama Ubisoft, que hace muchos videojuegos, es un monstruo de empresa, y ellos hacen sesiones de dibujo anatómico, y yo iba allá porque es abierto para cualquiera, y son salones de dibujo como los que teníamos en las escuelas de arte más tradicionales en Cuba, con el modelo parado allá enfrente, papel y lápiz y tablero, y insisten poderosamente en esto. ¿Y por qué en el papel y el lápiz y no en el dibujo digital? Porque ya digitalmente hay tabletas y cosas con las cuales uno se sienta y dibuja e imita igualito el mismo proceso de dibujo que con el lápiz. La diferencia está en que con el papel y el lápiz no existe la distracción. La tableta lo mismo suena una notificación que uno abre un buscador de internet para ver una referencia o que mira otra cosa. O sea, es una cosa completamente diferente que el papel y el lápiz. Es eso, es papel y lápiz y no hay nada más. Entonces, sí. esa simplicidad es la que hace enfocarnos completamente en únicamente esa tarea, o sea, en no tener esas distracciones que lo digital Claro. da. Claro, no, es que yo siento que inclusive en el proceso, con los programas inclusive más actuales, es decir, solo en el proceso de ajuste, por ejemplo, de la punta, el bisel que quieras lograr, la intensidad del trazo, si quieres cambiar de color, no sé qué decir. Hay varias cosas, como tú dices, ni siquiera solo de la notificación que te entra, sino de hecho en el mismo proceso no llega a la simplicidad del papel y o los lápices que tengas a la mano. Es decir, además de que la conexión directa con lo que estás haciendo es inmediata, Sí. única, inmediata, es natural nosotros en esencia, es natural en nosotros ver algo, hacemos síntesis, es decir, en nuestra capacidad
cerebral, nosotros hacemos una síntesis de lo que estamos viendo y el instrumento de la mano nos permite transmitir eso de una vez, y el lápiz simplemente es la extensión de un dedo, no tiene otra cosa. Es decir, es la extensión de un dedo, el pincel es la extensión del dedo, pero a su vez es la extensión del ojo. Y entonces es tan simple ese momento que el recurso, por supuesto, hace que la familiaridad sea muy natural. Y de hecho creo que hasta ahora no ha habido, y bueno, es decir, no creo que ninguno de los que están trabajando con los procesos de desarrollo tecnológico estén buscando que esa diferencia se una o que llegue a unirse, para nada. No les interesa eso porque definitivamente eso no es un proceso necesario, sino que, bueno, ciertamente se mantenga el vínculo con el papel y el lápiz, porque ya después, de hecho, cuando te vayas a la tabla, bueno, haces cosas pero monstruosas, ¿no? De una calidad impresionante allí, ¿no? Gracias por esa parte allí. Te iba a comentar un poco, en el proceso, Javier, de selección, por ejemplo, de la técnica a abordar. Sé que ya tienes tú un proceso, que ya tú tienes, inclusive, ahí nos podrás comentar un poco con qué programa estás trabajando. ¿Cómo haces esa selección? ¿Qué defines? ¿Qué quieres tomar? Es decir, sé que me imagino que también tiene un poco que ver con el proyecto y un poco que ver con lo que, bueno, el que te pidió el trabajo a ti conoce de tu trabajo y sabe más o menos cuáles son los espacios que tú cubres, pero en ti, en Javier, que quiere hacer una pieza, ¿cómo haces la selección de la técnica y cuáles son en ese momento para darle empezar a darle definición a esa ilustración? Bueno, o sea, yo trabajo mayoritariamente digital, casi todo lo que hago, como yo les dije. Entonces, y ya tengo, después de tantos años de trabajo, he ido como que creando eso que llaman como un estilo, por decirle de alguna manera, que al final tiene cosas buenas y cosas malas. Y lo bueno que tiene es que va siendo más a uno mismo, o sea, uno como que va afinando una manera de representarse en el dibujo que se parece más a uno en cuanto a lo que a uno le interesa, a lo que a uno le gusta hacer. Y en ese sentido, muchos de los trabajos de clientes que uno recibe, los recibe porque ellos ven ese portafolio y ellos dicen, a mí me gusta ese estilo de dibujo para este proyecto. No es el momento de cambiar herramientas, de experimentar nuevas cosas. El momento de experimentar está en otra parte, o sea, cuando yo voy a hacer un proyecto mío personal, o a veces hay determinados clientes que tienen un poco más de espacio para la experimentación. Por ejemplo, cuando yo ilustro muchas novelas para chicos y adolescentes y para niños, y es un tipo de ilustración más referencial, o sea, ellos buscan en mí que yo les dibuje los personajes de la historia y que les dibuje algunas escenas que suceden en la historia o algunas de las locaciones de los lugares. Sin embargo, ahora, por ejemplo, estoy haciendo unas ilustraciones para una revista, y la ilustración editorial de revistas, que es lo que en inglés llaman editorial como tal, esa ilustración para revista tiene el espacio de ser mucho más conceptual, de representar. No es porque no estás representando, si estás ilustrando un artículo de una revista, no estás contando una historia, estás más bien tratando de convertir el tema del cual se habla en el artículo en un concepto gráfico, y entonces ahí uno tiene más campo, es en ese tipo de ilustración, cuando es así para revistas, que ya ahora se hace mucho, no solo en revista impresa en papel, hay muchas revistas que se publican en internet también. Pero es ese tipo de ilustración que permite más esa búsqueda esa experimentación, ¿no? No solo en los conceptos de las ideas que uno quiere transmitir, sino también de los recursos gráficos que va a utilizar para poner allí. Yo, aunque mezcle, o sea, yo trabajo mucho en lápiz, como les contaba,
hago algunas cosas con tintas, en plumilla, en estas cosas. Mi trabajo, el trabajo profesional, es trabajo que es estas comisiones, ¿no? De las distintas empresas editoriales. Trato de hacerlos casi siempre en digital porque es el medio que permite más fácilmente hacer correcciones, hacer ajustes. Si me diera por hacer una imagen en acuarela, si hubiera que hacer una corrección, ¿no? Al final, porque decidieron cambiar algo, poner un personaje más grande, otro, ahí la cosa sería muy complicado y demoraría mucho. En ese sentido, el medio digital es muy práctico y a mí me ha servido mucho en ese sentido. Lo que trato de hacer es, yo trabajo en Photoshop básicamente. Tengo apoyo de algunos programas de 3D para hacer algunas visualizaciones en 3D, pero siempre termino pintando en Photoshop. Y es el que utilizo, no sé, el 95% del tiempo que trabajo digital. Sin embargo, trato de ahí mismo en Photoshop, cuando tengo la posibilidad, explorar, hacer el tipo de exploraciones con texturas, con cambiar determinadas brochas, determinadas cosas, proponer algunas cosas. A veces han funcionado, otras veces no, dependiendo del proyecto, ¿no? Pero esa es la cosa, sí. No, no, perfecto, excelente. Sí, nosotros de alguna manera nos ayuda mucho, y eso que acaba de decir, del 3D, porque en algunos momentos creemos que es importante que se vincule, que empiece un poco a abrirse la parábola del estudiante, de poder encontrar de que, por supuesto, puede haber un programa que sea el que te guía, ¿no? Principalmente, el que acoge de alguna manera el proceso esencial, como tú dices, el 95%, pero que hay otros que te pueden coayudar a que esto que tú hablabas, por ejemplo, de los recursos gráficos, de repente un Illustrator, te puede servir para hacer algunas cosas allí también, que son vinculantes, ese trabajo de 3D. Importante también, hemos tenido estudiantes que lo han experimentado y le ha dado muy buen resultado. Acá creo que eso, por supuesto, le da una posibilidad muy grande a ellos, ¿no? Sí, he visto inclusive en tus proyectos que ya tienen inclusive unas texturas, unos pinceles ya, una brocha, no sé si las habrás editado ya, que son tuyas, pero que se acerca mucho a lo que he visto manual de ti, es decir, hay como una proximidad bastante grande y de hecho, hablábamos el profesor Richard y yo que estábamos viendo en detalle algunas de las cosas de los videos tuyos que sacas por allí en tu portafolio y nos dimos cuenta que es muy cercano a la textura que se genera a nivel manual. Y me imagino que, bueno, permanentemente estás tratando de ajustar estas brochas que son las brochas de Caparra, son las brochas de Javier, son las mías, ¿no? De alguna manera esto. Es decir, ¿hasta qué punto entonces pudiésemos decir que el estudiante también debiese un poco enfocarse en aprender a gestar esta brocha, ¿no? Ya que es decir, más allá de que de repente en lo manual uno decía, bueno, voy a ir a comprar un pincel de Marta, de tal número, redondo, lenguegato, es decir, de tal tipo, porque es el que me da tal o más cual resultado, creo que ahorita un poco llevarlo en esa dirección de que aprenda cómo ir acondicionando un poco esas brochas para su trabajo. Porque sé que en el mercado hay muchísimo, porque hasta ya te las venden, ¿no? Y hay todo un mercado con esta parte bueno, muy esclarecedor esa parte que nos dice. Háblanos un poco, Javier, de ese Javier un poco con estas cosas personales que nos muestra, como que sé que en algunos momentos, bueno, también uno a nivel de economía y a nivel no solo de economía, sino de sacar a divulgar un poco ese yo del ilustrador independiente que trata de que, bueno, esta imagen a lo mejor aparezca en un pullover, como decimos allá en Cuba, o en una franela, como dicen acá en Venezuela, esa inquietud de gestar, ¿no? Estas imágenes, si terminan solo en este medio comercial o si también van, no sé, a alguna colección de galería, alguna cosa de este tipo. No, o sea, colección de galerías no he hecho nada en este momento para eso. Tú mencionabas hace un rato el tema de las asociaciones de ilustradores. Vuelvo
por un instante atrás ahí, que a mí también me parece una cosa importantísima. Lamentablemente aquí en Canadá no hay mucho. Yo viví unos años en Toronto, nunca supe si había una asociación de ilustradores allá. Aquí en Quebec hay una. No hacen mucho, su labor no es, o sea, yo no soy miembro, pero cuando estuve pensando en hacerme miembro, estuve viendo qué cosas hacían, y vi que no se hace tanto como en otras partes, que hay asociaciones muy poderosas que son, o sea, que mueven mucha gente, que son muy activas, muy dinámicas, ¿no? Pero, y bueno, como hablando de esto, hay una cosa que hacen muchas de estas asociaciones, que como te digo, hay muchas en Europa, en Estados Unidos también hay algunas que se mueven mucho. Hacen exposiciones, llaman a exponer con determinados temas y en ese sentido son buenos medios para que los ilustradores exploren cosas no asociadas a ningún proyecto comercial, sino que desarrollen sus propias ideas para exponer o esto. Pero no, en mi caso, yo he expuesto algunas cosas que he enviado a concurso, pero no han sido trabajos pensados Para eso. exactamente eso. No tengo, por ahí tuve unos proyectos que no los he terminado, no los he hecho, de hacer un tipo de ilustración, bueno, no sería ilustración, sería ya arte para exponer, ¿no? En formato grande, pero no es algo que he hecho, o sea, está solamente en ideas y en papel por ahí. Te preguntaba Sí. un poco esto porque sé que en Europa, sí, de alguna manera, sé que por ejemplo en Francia, en París, hay espacios, hay galerías dedicadas a este tipo de medios. Veía en estos días a un autor de origen francés, que de hecho es un gran divulgador de toda la historia de la ilustración. Te lo voy a compartir en algún momento allí para que lo tengas, capaz que ya tú lo sigues. Y vi una exposición que de alguna manera tenía en París de sus originales, pues ni siquiera era que era de un proyecto en específico, sino de sus originales. Hay otro que yo soy un fan número uno de su trabajo, que es de origen ruso, me imagino que su origen es soviético porque es un señor muy mayor, debe ser de la época aquella, de toda aquella academia, que él y la esposa son, es decir, trabajan en conjunto. Dugina se llama. Sí, sí, sí. Bueno, es brutal el trabajo y acabo de ver una muestra de una exposición que tienen, donde inclusive, claro, es un paseo por todo su trabajo y bueno, hasta los personajes extraídos del Sastrecillo Valiente, de otros cuentos que tiene por allí el trabajado. Y bueno, son obras independientes, ya cuando llegan a esa magnitud, como bien tú dices, ya son piezas independientes. Sé que de alguna manera en México también se trabaja de esa forma, en Argentina en algunos puntos, pero sé que es ese momento donde la obra, es decir, la ilustración se desprende, tiene vida propia y se desprende un poco del recurso directo que tiene o de la conexión, el directo que tiene con la editorial hasta con el autor, y sale a la luz como una pieza independiente, pero que también se produce por parte de los ilustradores piezas para llegar a este momento donde a gran escala pues se hace propuesta. Aquí en algún momento tuve contacto con unos ingleses que vinieron a una exposición que se hizo en el Museo de Arte Contemporáneo acá en Caracas, y ellos eran creo que 6 y sus propuestas que le iban dando la vuelta al mundo con esta exposición era usando el cartel eran piezas a título personal, ninguna de estas propuestas venía por alguna gran casa ni por algún gobierno ni nadie, ¿no? Sin embargo, tenía un peso impresionante estos carteles, todos ilustrados en distintos estilos. Creo que cada uno trajo unas 10 piezas, si mal no recuerdo, lo puse bastante grande. Y bueno, eran propuestas personales, pero con el cartel como recurso, y cada uno era una respuesta y para mí era prácticamente una pieza, ¿no?
Creo que es como ciertamente como otra ala o otro espacio allí, pero que de alguna manera veo factible como que entrarle, ¿no? Es decir, verlo como una posibilidad, porque creo que en algún momento pues ya se desprende todo de esta gente que nos encarga, porque ya está ese yo y la obra de por sí, bueno, empieza a hablar por sí sola. Pero te preguntaba, porque veo que algunas cosas tuyas yo, ¿no? De manera muy humilde veo que pudiesen ser unos carteles espectaculares y me las imagino, esta que nos enseñabas del boceto de este personaje, de esa especie de robot, yo me lo imagino a una escala mayor en casa, en un cuadro, mira, es espectacular, pues me parece genial ese espacio y bueno, parecería bellísimo. Cuéntanos un poquito, Javier, un poco allí de ese contacto que tuviste con la animación. No sé si lo sigues teniendo, sé que en algún momento estuviste trabajando, no sé si el proyecto era colombiano también, que era Lluvia de Agosto, no me acuerdo cómo era la cosa, Sí, sí. o algo así, que yo te digo, oye, me encantaría tener una copia de la pieza, porque me encantó la estética, ¿no? Un poco oscura en algunas cosas, pero me llamó mucho la atención. Sí. Y me recordó un poco ese Blade Runner original, pues me recordó un poco esa estética allí. Coméntanos un poco de eso. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa participación? Pues en Colombia, desde que yo llegué a Colombia, que como te digo, empecé a vincularme con las editoriales, a hacer trabajo editorial, pero al mismo tiempo contacté con unos amigos que venían del mundo de la historieta y tenían mucho interés por hacer animación. Y me vinculé enseguida con ellos a hacer cosas. Ninguno sabíamos nada de animación en aquella época, te digo, eso fue en 1999, o sea, hace ya bastante tiempo. En aquellos momentos no se enseñaba animación en ninguna parte en Colombia y nosotros lo aprendimos solos ahí, inventando, leyendo, buscando cosas. Y de ahí, de ese grupo, bueno, aprendimos bastantes cosas. Al final de los años hicimos ese proyecto de animación, que uno de estos amigos se dedicó lleno al mundo cinematográfico y sigue haciendo cosas hoy en día, menos de animación, más de dirección de cine. Pero hicimos ese cortometraje, o sea, es un cortometraje de él y de otro director, y yo trabajé haciendo allí, animando personajes, haciendo diseño de fondos, haciendo varias de estas cosas. Es un mundo que me encanta, el de la animación me fascina. Ahí aprendí con ellos a animar. No lo he vuelto a hacer, o sea, hace muchísimo tiempo que no lo hago. Ahora recién estuve trabajando los 2 meses pasados con otra amiga también de Colombia que tiene un proyecto de un largometraje y me llamó para que hiciera varios diseños de fondos, no para el largometraje como tal, sino que están en la primera etapa que tienen que presentar el proyecto. Preproducción. Sería una preproducción. Teaser le llaman en inglés, es como una pequeña presentación de 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, no sé, es muy corto, donde se ven donde se cuenta una especie de trailer, ¿no? De lo que va a pasar en la película y de lo que va a suceder. Y entonces para eso hice varias ilustraciones de fondos y eso con esta amiga, que es un trabajo muy lindo, muy chévere. Y como te digo, eso sí, hace muchísimo tiempo que no animo personajes, que es algo que siempre me gustaba mucho, ¿no? Dibujar, animando personajes a mano. Nunca hice animación 3D, o sea, mi cariño por el 3D no llega tan lejos, me pareció siempre... Yo lo uso para mi trabajo de ilustración, a veces tengo que hacer visualizaciones que son complejas, de arquitectura o de distintas cosas y me apoyo en el 3D para crear algunas visualizaciones que las uso como referencia para pintar después. Pero sí, animar en 3D siempre me pareció muy complicado. Entonces nunca le hice a eso, no, como que no va con mi dinámica cerebral, por decirlo así.
Bueno. Pero bueno, sí, trabajé con esta amiga ahora hace poquito, terminamos hace como un mes y pico y haciendo varios fondos para este proyecto de ella y espero alguna vez en el futuro volver a hacer algo de animación porque me encanta la animación. Sí. Veo todas las películas que pueda de animación, o sea, constantemente me fascina. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, nada, tú diciendo eso, tenemos acá dos profesores de animación y de animación 3D, ¿no? Simón y Richard, que acá nos acompañan, los dos dan esa parte acá. Bueno, nada, me parece genial lo que nos estás exponiendo. Me encantaría si tienes ahí a la mano algo que mostrarnos, de repente puede ser compartiendo pantalla para que de alguna manera, aunque ya yo lo he visto, aunque el profesor Richard lo ha visto, pero de alguna manera que se ve un poco parte de este trabajo del que tanto hemos estado hablando en este recorrido. Si tienes algo allí a la mano o si de repente puedes buscar y mostrarnos, sería genial, ¿no? Para que un poco entiendan todo de lo que hemos hablado, ese amor por el dibujo, ese momento de estudio, esa fase de ya empezar a dibujar digitalmente, pintar digitalmente y esos resultados que tenemos, ¿no? Así me parecería muy hermoso. Pues. El único problema es que no sé cómo compartir pantalla acá. ¿Puedes hacer con Richard allí? Bueno, si él ve en la parte inferior, Sí. si ves en la parte inferior de la ventana, hay una especie de flecha, una pantalla con una flecha pequeña. Desde ahí, cuando uno lo toca, aparece para... está el micrófono, la cámara, pantalla. Otra que dice CC y otra que tiene una flechita. Ahí dice compartir pantalla y uno puede compartir la pantalla completa o una ventana en específico. Vamos a ver. Ajá. Y de repente buscas ahí lo que... Sí. Déjame ver qué les podría poner acá. Sería genial. Y esos 3 puntitos son otras opciones. Sí, con configuraciones. Bueno, a ver. Aquí. Les puedo compartir un poco. A ver, vamos a hacerle acá. Ajá. ¿Ustedes ven la pantalla mía? Ahí hay una pequeña, sí, que dice, se ve la presentación. Se ve la presentación. De repente le puedes poner... seleccionar esa ventana. Selecciona esa ventana, esa que... Se ve ahí. Ya veo allá lo que ustedes están viendo. Ok, perfecto. Bueno, esto, por ejemplo, es un libro que se hizo... Les voy a mostrar el libro en un rato. Estos son algunos de los bocetos que hicimos los bocetos en lápiz, por ejemplo. En mi proceso de trabajar en lápiz para ese libro, yo trabajé... todos estos son apuntes en lápiz de ese libro. Al principio yo me sentaba y hacía apuntes simplemente apuntaba la escena completa. Hoy en día a veces hago apuntes solo de un personaje, de algún elemento en particular, pero por ejemplo les voy a mostrar, a ver. No. Aquí hay una imagen que se ve el boceto en lápiz que yo hice en mi cuaderno de boceto. Y acá está como se lo presenté yo a la editorial. El boceto ya... O sea, yo hice el que está el que está en puro lápiz es el boceto básico que yo hice en mi libreta. Y después hice este boceto que en blanco y negro con solo algunos elementos de grises. En el suelo decidí ponerle esta textura para que ellos, bueno, allí de cómo yo pensaba trabajar especies de elementos. Y ese libro
fue un caso en el cual ellos, ilustración interior, era un libro, es un libro, también se lo compré al final ya impreso, y el libro, cuando se hace un libro que lleva muchas ilustraciones interior, por lo general la editorial solamente me pide bocetos en blanco y negro, porque ellos saben que hacer todo el trabajo de boceto en color antes de aprobar el proyecto es muy trabajoso para el ilustrador. Entonces, por lo general ellos aprueban el proyecto en este punto, en blanco y negro. Antes de esto, de todas maneras, ellos sí me habían exigido que yo les presentara una prueba ilustrada de una imagen para ellos tener idea de cómo iba a ser mi aplicación al color en la escena, ¿no? Y la imagen terminada, si la encontrara, aquí está. Esta fue la imagen. Entonces la imagen pasó por esos 3 estadios. Ajá. Que ven ahí. Esos 3 estadios. Claro, para desarrollar esta imagen, ellos me dan la confianza de no pedirme un boceto. Entre el boceto en grises y la imagen final, ellos tienen la confianza en mí para no pedirme un boceto de color, porque en algún momento antes, cuando estábamos justo empezando, ellos me dijeron, necesitamos una imagen suya para ver si nos queremos trabajar con usted, ¿no? Y entonces yo hice esta imagen que les voy a mostrar aquí. Esta fue la imagen que yo les hice a ellos, con la cual ellos me dijeron, sí, listo, nos gusta, tiene la obra que queremos, hagámoslo. Y entonces ya cuando trabajando en el proyecto, trabajamos exactamente de esa manera, o sea, un boceto en lápiz muy simple, el boceto en grises, que es el que yo les envío a ellos, y el boceto y la imagen ya final. Con el colores. Con color y todo, ¿no? Perfecto. Este libro es una reedición de un libro, es una serie que son unos niños que viajan dentro de esa casita en el árbol, la casita es mágica, y viajan, y cada libro es una historia diferente. Okay. Esta serie se publicó como a principios de los 90, hace mucho tiempo, y ellos decidieron algunas de las historias de estas historias hacerle una reedición más elaborada, porque la edición original era muy sencilla, con ilustraciones muy de viñetas sencillitas en blanco y negro, y ellos quisieron hacer una cosa más elaborada. Entonces hicimos 2 libros, que fueron este y otro más que lo tengo por ahí ahora, que en un rato se los muestro. Pero esa es la... aquí hay, a ver dónde yo tengo... Este es un poco el proceso que yo seguí con este libro. Este es el boceto que yo les envié a ellos, y a partir de ahí cómo fui construyendo. Ya una vez estuvo aprobado, este boceto pasó por varios cambios. Los niños estaban más atrás, más pequeños, los hicieron más en primer plano, se le cambiaron algunos elementos, pero ya después cómo yo empecé a convertir eso en la imagen final, ¿no? Por ejemplo, ese cielo que se alcanza a ver ahí es un cielo que fue un render de 3D, y cuando voy trabajando todo eso para ir desarrollando la imagen, y le voy cambiando cosas, y voy, durante gran parte del proceso yo mantengo el boceto ahí debajo, todo el color, el visible, y voy añadiendo elementos, quitando, poniendo.
Este fue un... ¿Cómo se ve aquí ahorita? Todo el Vitrina. Wow. El color. hasta esa imagen, ya hasta esa imagen que fue la final. Fue un libro bastante trabajoso, o sea, tuvo mucho trabajo. Y de esa misma serie hicimos hace poco otro libro que también lo tengo por ahí puesto en algún lugar ¿dónde está? Acá. Que es de dinosaurios y todo eso. Es los mismos niños que a la época de los dinosaurios. Entonces, pero a ver dónde tengo la... Hay 5 conectados. Sí, yo conexión y Carlos también. Entonces, por ejemplo, este es el otro libro que tuvo muchos cambios. La carátula, por ejemplo, este fue un boceto de los primeros que yo le presenté, con algo de color muy simple, solamente como para tener una idea del color. Y al final nos fuimos por esta idea, ¿no? De trabajar con los niños en primer plano y el dinosaurio detrás, y ahí hicimos otras opciones. Y entonces estuvimos, en este proceso estuvimos yendo entre el color y el blanco y negro, yendo adelante y atrás y probando distintas maneras, hasta que, bueno, al final, sí, la carátula final ya fue... Está como lento este computador. No sé, Para nosotros va rápido. Porque aquí es muy lento el internet. Esta fue la carátula final, ¿no? Después de mucho ir delante y atrás. Esta fue una carátula compleja, como hay otras que salen muy sencillas. Ah, mira, aquí por ejemplo, hace un rato yo les mostré entre los bocetos que yo tenía por ahí, uno de una carátula. Esto estaba en mi libreta, en la libreta que les mostré hace un rato. Fue para una carátula que hicimos. Yo hice varios apuntes de distintos personajes, hice una carátula de una historia de ciencia ficción. Ahí hay apuntes diferentes de personajes y cosas, pero al final resultamos haciendo un par de opciones que fueron esta opción y esta otra que está acá, que ya eran muy similares, pero con ciertas, o sea, la niña está de espalda, está de frente, y al final ellos eligieron la imagen esta de la derecha, y la cara, hicimos otro, hay más bocetos, hicimos este otro boceto. Estos ya eran bocetos más elaborados, con un poquito más de trabajo de color que tuvieron ahí, pero sí, a partir de los primeros más sencillos, pero al final la imagen final fue esta que está acá, que fue la que ellos eligieron para la publicación del libro. De este libro estamos trabajando ahora en una continuación. La segunda edición. En una segunda parte. Segunda parte. Deja ver qué otro proceso tengo por acá. Como les digo, a veces hay procesos que se resuelven muy rápidamente, como que hay otros que son muy complicados, que se vuelven muy complejos. Hay una... ¿Dónde lo tengo?
no lo encuentro ahora. Que quería mostrar un proyecto que tuvo muchos bocetos muy complejos. Este fue otro proyecto lindo que hicimos, una cosa como de Egipto, donde estuvieron un poco más elaborados que de costumbre los bocetos, porque ellos querían ver cómo iba a ser un poco la aproximación de color en cada caso. Te presenté estas dos propuestas, y la elegida fue esta imagen que es el boceto de... Wow. Wow, cambió, ¿no? La de la derecha, ¿no? Ajá. Sí, wow. Esta fue así lo terminamos, ¿no? Así, esa carátula me gustó mucho. Un trabajo. Sí. Me gustó. Y ha habido otros trabajos que han sido muy complicados, que han tenido una cantidad de... que voy a buscar uno, mostrar ahora dónde. Aquí Se le está haciendo pesado porque estamos partiendo toda la pantalla. Como están los videos reproduciéndose también para eso. Pesada la conexión. Pero siento bien. Este fue un proyecto que hicimos de cantidad de bocetos. Este fue impresionante la cantidad de bocetos que... Y fue un caso bien interesante, porque en este proyecto ellos me presentaron el concepto y me dieron varias opciones, ¿no? Pero nunca me dieron, o sea, yo tenía una idea vaga de qué pasaba en la historia, porque ellos me dan una pequeña descripción y me dicen, podemos dibujar una escena donde se vea esto, una escena donde se vea esto otro, y me dieron como 4 o 5 opciones. Y sobre eso yo estuve trabajando. Y ninguna funcionaba. En algún momento la directora de arte me dijo, tenemos un problema, que es el equipo de marketing. Y esa es otra variante que entra en la producción editorial de un libro que yo no les había mencionado antes. Y que al menos en Norteamérica se le da mucha importancia. Hay una gente que es el equipo de marketing, y el equipo de marketing puede cambiar esta es la imagen final de ese proyecto. El equipo de marketing puede cambiar todo un proceso de trabajo. Si el equipo de marketing dice, no, esa imagen no funciona, no vende, entonces pues todo se echa para atrás. Y en el caso del proyecto, el libro iba a ser distribuido en 2 distribuidoras grandes, y cada distribuidora tenía su equipo de marketing, y una pedía una cosa y la otra pedía otra cosa, y entonces no se ponían de acuerdo, y estaban en un momento que ya la directora de arte me dijo, mira, has hecho una cantidad de bocetos grandísima, si tú quieres seguir con nosotros, yo contenta, si no hay problema, te pagamos hasta aquí, llegamos a un acuerdo, te pagamos hasta aquí y ya. Y yo le dije, no, o sea, ya en ese momento se me convirtió en un reto la cosa, porque no funcionaba ningún boceto. Y entonces lo que le dije, no, yo quiero seguir, pero hagamos una cosa, dame el libro, y yo me lo leo. Entonces me dijo, bueno, el libro te voy a dar la versión última que hay, todavía se le están haciendo ajustes, pero me lo entregaron y lo pude leer completo, y a partir de ahí salieron nuevos bocetos, y de ahí salió esta escuela que al final que en ese esta imagen, entonces a mí me fui muy contento con ese proyecto porque pasó de ser una cosa que estaba casi perdida, que no dábamos pie con bola. Estuvimos trabajando como 2 meses más en bocetos que van y que vienen, y comentarios que van y que vienen, y no funcionaba nada, hasta que logramos algo que les gustó a todo el mundo, y todo el mundo estuvo contento con ello.
Este es un proyecto que hablábamos ahorita hace un rato, de las técnicas y las distintas experimentaciones que uno hace, en el cual finalmente en la ilustración yo terminé mezclando distintas cosas. Por ejemplo, todo el cielo y muchos de esos elementos de vegetación son puramente fotográficos. El bote con los niños es pintado, todo es dibujado, o sea, en digital, en Photoshop, pero todo es ilustración, pintado. Y toda la parte de inferior, déjame ponerlo más grande. Toda esta parte inferior, hay mucho ahí de manchas y cosas que hice en tintas y algunas en lápiz también, pero hay mucho trabajo de collage ahí con manchas y cosas de manchas de tinta, líneas en lápiz, cosas hechas en digital, en Photoshop. Entonces, esta carátula al final tuvo un poco de todo, pero, pero a ellos les gustó mucho, y le fue bien a ese libro. Después hicimos 2 más, o sea, eso fue una serie completa. En las otras 2 libros de la serie ya no tuvimos esas dificultades, por suerte. Fluyeron bastante mejor. Esta es la carátula del último libro de la serie. Qué bien. Sí. Los colores, ¿no? Fantasía con el horror y misterio. Y entonces tienen todas mucho trabajo de muchas texturas, de manchas, de cosas, unas pintadas, otras escaneadas de acuarelas y cosas de distintos tipos. Una cosa curiosa con ese trabajo es que ellos me pidieron que yo diseñara la tipografía. Desde que yo empecé a trabajar, yo siempre le insistía, desde que empecé a trabajar con esta agencia en Estados Unidos, yo siempre le insistí que yo tenía una formación de diseñador gráfico y que a mí me gustaba mucho la cosa de dibujar letras, más que hacer el trabajo de diseño gráfico a punta de tipografía. A mí me llamaba mucho la atención la cosa de dibujar letras y hacer estas cosas. Y entonces cada vez que existe la posibilidad, incluso tengo toda una parte en mi portafolio que es de eso, es de trabajo de letras. ¿Dónde está? Aquí está. Y para hacer este libro hicimos todo un trabajo de letras, que algunas muy dibujadas a mano. Esto es un dibujo a mano que yo hice. Era todo muy ilustrado y empezamos a hacer tratamientos de distintos tipos. Mucho trabajo. Llevó mucho trabajo esto de la... Sí, Sin embargo, al final, el que hicimos fue este, que era a partir de una tipografía, pero haciéndole toda una deformación a las letras, y es algo que a mí me gusta mucho. ¿Dónde quedó la carátula? Aquí está la carátula final, por aquí, en algún lugar con el texto y todo. Aquí está. Así quedó el texto al final en la composición final, ¿no? Todo eso lo tengo por separado. Pero es una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho, esto de dibujar en todos estos otros elementos que van incluidos en el diseño gráfico, que no son la ilustración como tal, sino otros elementos gráficos que incluyen de tipografías, de frames, de marcos, de cosas. Varios ejemplos por ahí de eso, en los cuales he hecho ese tipo de tratamiento. Este es otro proyecto, por ejemplo. A ver si se ve aquí en grande.
Esta es una carátula abierta, ¿no? Completamente abierta. Wow. Esta es abierta, se ve desde las guardas, la carátula del frente, el lomo, el reverso, pues la parte de atrás y las otras guardas. Y cuando hice el primer libro de esta serie lo hicimos en el 2007 y se fueron haciendo más y han hecho 4. Este es el 4º libro. Ahí terminó la serie, en el 4º libro, pero este lo terminamos en el 2013, el 4º libro. Fueron haciendo poco a poco. Y todo ese, el título y las letras, todas las letras están hechas a mano. Wow. Son hechas a mano. Y fue un proyecto grande, pero fue muy lindo hacer todo eso, ¿no? Fue muy lindo hacer ese libro cuando se hizo. Excelente. También hicimos para ese libro algunas... Ven, ya vuelvo en un momento. Entonces este es el libro final. Ese que les estaba mostrando ahí. A ver. Ese se ve un poco mejor. Este es el libro final que les mostré allí hace un rato. Y hicimos, llevó muchas ilustraciones. Esta fue la copia que me mandó la autora firmada y todo, después que lo hicimos, fue muy lindo. Se llevaba muchas ilustraciones interiores, pequeñas ilustraciones en blanco y negro, wow, que yo las disfruto muchísimo porque las hago casi todo en lápiz. Entonces hicimos todos los personajes. Fue un proyecto bonito, sí. Este es el libro 1 de la serie que les mostré ahorita hace un rato, fue el 4. Este es otro de esa serie también que hicimos. Pero fue un proyecto muy completo, a mí me encanta, me gustó mucho porque tuvo diseño, tuvo trabajo de caligrafía, tuvo ilustración de carátula, ilustraciones interiores, tuvo un poco de todo, ¿no? Y fue muy chévere de hacer. Proyecto largo, este es un proyecto muy largo. No me acuerdo ya cuánto tiempo estuvimos trabajando, pero sí fue largo. Wow. Las ilustraciones eran sobre de los personajes, ¿no? De los personajes, sí. Y este es el otro libro que les mostré hace un rato, que les mostré un poco el proceso. Entonces ya aquí está impreso. Ellos le llaman a esto, tiene un nombre, ahora no me acuerdo ahora el nombre, pero es como un libro ilustrado, pero para los primeros lectores. Entonces son texto grande, son novelas más bien corticas, con el texto muy grande, mucho espaciado en las letras, para que los niños lo lean más o menos a un ritmo bastante rápido, ¿no? Pero esa es la ilustración que les mostré hace un ratico, así que yo aquí mostré. Y bueno, algunas viñetitas y cositas que fueron ahí en ese proyecto. Pues hay algunas cosas, esas son algunas. Wow. Qué bueno. Muy bueno, de verdad. Muy bueno, esto es una clase para los muchachos porque de alguna manera has tocado varios puntos ahí que para nosotros de alguna forma siempre es algo en lo que insistimos, ¿no? Me parece espectacular ese momento que muestras el recurso del trabajo en grises antes de meterte con los colores, porque también ese es otro proceso que a veces se salta muy rápido de apenas unas líneas a tratar de ir al resultado cuando ni siquiera se ha evidenciado en gris qué es lo que puede o no suceder, y eso es el momento un poco más esclarecedor de todo. Acá lo pedimos en algunos casos a mano, pero también digitalmente se hace y se resalta mucho, que nos muestre de alguna manera todo el proceder, es decir,
en todas estas carpetas, todo el procedimiento de cantidad de bocetos que tienes que hacer para poder llegar al resultado. Me pareció genial lo que nos mostraste de esa especie, como tú le llamas, de collage, donde trabajas con fotografías, con manchas personales, con dibujos, que después lo mezclas y sale el resultado de la pieza. Eso me parece muy bueno porque de verdad uno no puede perder de vista todas las posibilidades de expresión, ¿no? Y un poco claro, se muestra allí eso. Y bueno, este resultado que nos muestra ahorita es como que un cierre demasiado redondo de todo lo que eres tú y todo lo que en posibilidades puede hacerse. De verdad que creo que agradecer, ¿no? Porque ha sido muy provechoso este encuentro, una conversación muy valiosa, muy ameno, muy salido de a veces ese recurso un poco rígido que a veces uno tiene que tener, pero muy a bien acá, porque parece que estuviésemos acá, casi nos vamos a dar la mano ahorita para despedirnos. Pero de verdad te agradezco muchísimo, creo que vamos a seguir en contacto. Pues ahí te seguiré inclusive pidiendo consejos de algunas cosas, te mostraré. Voy a mostrarte de alguna manera parte de lo que los muchachos van haciendo acá. Quién sabe si de repente voy a hacer todo lo posible, porque a lo mejor sobre todo en la entrega del último proyecto, del último semestre, del semestre sexto, porque son 6 semestres acá en la institución, ellos tienen que presentar algo que llamamos libro álbum. Me pareció el medio más eficaz para que ellos como futuros profesionales puedan mostrar todas sus intenciones como ilustrador. De hecho se les da un tema, ellos investigan, en algunos casos no incluyen textos, en otros sí incluyen textos. Es muy rico porque la interpretación es muy personal. Ellos abordan todas las posibilidades que puede darte la ilustración. En ningún momento se les cierra la posibilidad que, por ejemplo, usen un solo recurso, pueden usar todos los recursos que quieran, pero quisiera de repente, tengo pensado, me parecería una idea genial, de que a lo mejor nos pudieses acompañar ese día, el día de la entrega. Ya te comentaré a ver si es factible, y por qué no, que nos opines un poco de eso que están presentando los muchachos ese día allí con este libro álbum, que son piezas de un poco más de 40 páginas en algunos casos, otros a lo mejor llegan a 32, por allí se maneja. Y bueno, me encantaría tu opinión, ¿no? Ese es el cierre de su carrera, y bueno, de ahí para allá todo lo que se pueda. ¿Está bien? Y cualquier retroalimentación de los muchachos, cosas, otro tipo de preguntas que ellos tengan, cosas que les interese saber, pues también. Genial. Bueno, en este momento no pudimos hacerlo, porque como te dije esta mañana, me aboqué a que estuviésemos dibujando, y eso fue dibujando con la modelo, dibujen, y después le di un inicio ahí en lo que es la estructura de la cabeza, y bueno, pero les dije que íbamos a tener esto que se está grabando, y que de alguna manera después a lo mejor editamos algunas pequeñas cosas, pero se lo quiero pasar para que ellos lo vean, y a lo mejor en clase lo discutimos para que ellos tengan su opinión a bien allí. Oye, de verdad, sí, me encantaría estar ahí y abrazarte, pues no jodas. Pero un abrazo gigante. Un abrazo gigante, hermano. Sí, la admiración es enorme, de verdad. Nos conocemos a que teníamos que, Javier, es decir, 18 años, 19 años, no joda, más o menos. Sí, por ahí. Y bueno, nunca fue muy grande el grupo de estudio, fue lo sabroso. Pasamos de todo allí. Sí. Desde recoger toronja hasta tener que hacer trabajo voluntario, que lo llamaban allí. Sí. Pero muy rico, un aprendizaje enorme. De verdad, muy sabroso. Esto me ha dado una clase acá, y bueno, la transmisión de este conocimiento va directamente para los muchachos, pues. De verdad, gracias por esto. Vamos a seguir en contacto. El instituto tiene las puertas abiertas para ti. Si te quieres comunicar sin ningún problema, ya vas a ser parte de nosotros de alguna manera. Vas a ser como uno de esos asesores a distancia que vamos a tener. ¿Está bien? Muchísimas gracias, Un abrazo muy grande para Uno todos. enorme. Un placer inmenso, Javier. Un placer inmenso. Gracias por eso. Listo. Okay. Bueno, hasta luego.